buenos días chicos de primer grado y de tercer grado grupo B. Vamos a dar inicio a la clase 3 y clase 7 respectivamente. Clase 3 para primer grado y clase 7 para tercero B. ¿Okay? Es la clase correspondiente a la semana del 26 de octubre con nuestra típica portada para la Escuela Secundaria Federal Ricardo Flores Magón de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, ciclo escolar a distancia 2020-2021 y servidor profesor Frankie Sapien. Bueno, vamos a iniciar con esta del día de hoy. Bueno, recordarás que el tema que estamos viendo en estos días, en estos momentos, es el reporte de lectura mensual. He decidido darle una pausa, digamos, a los temas que estábamos viendo en el libro, para el caso, por ejemplo, de tercer grado. Para el caso de primer grado, pues he querido empezar desde ahorita dando ejemplos o dando un ejemplo de cómo sería un reporte de lectura con algunas estrategias, con algunas técnicas que propongo para que ya a partir de este momento sepas más o menos los lineamientos y el protocolo que debería llevar un reporte de lectura. En la clase anterior, recordarás, te compartí un formato que podías ir usando para requisitar, para poner ahí los datos del libro que tuvieras que leer o de la lectura que tuvieras que realizar y del reporte consecuente que tuvieras también que hacer. En este caso, lo que voy a hacer en esta clase es darte un ejemplo de cómo yo habría hecho un reporte de lectura usando el formato que te compartí la vez pasada. Este reporte de lectura que yo hice, que lo hice para esta clase, yo lo hice con base en mi novela favorita, que se llama Edad Prohibida, de Torcuato Luca de Tena. Entonces, durante el transcurso de esta clase, vamos a analizar esta novela maravillosa de este autor español maravilloso llamado Torcuato Luca de Tena. ¿Sí? Es mi novela favorita, pero no es mi cuento favorito, no es mi historia favorita. Arribita de Edad Prohibida hay un cuento que por ahí del mes de marzo, abril, espero ya presencialmente, estaremos analizando. Te anticipo que es del autor Oscar Wilde. Es un cuento que escribió Oscar Wilde, catalogado como un cuento infantil, pero en realidad es un cuento muy muy bonito. Esa es mi historia favorita. Pero hoy vamos a analizar lo que sería como mi novela favorita, abajito de la de Oscar Wilde, que en este caso es Edad Prohibida, Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena. Vamos a ver cómo se podría hacer un reporte de lectura de esta novela, para que tú después puedas hacer un reporte de lectura de El Principito con todos estos ejemplos que ya te di. Bien, vamos a empezar. Reporte de lectura, Edad Prohibida, Torcuato Luca de Tena. Bueno, esta es la portada del libro. Bueno, una de las portadas. En la portada original salen dos chicos que son los protagonistas justamente, que serían Anastasio, que es un personaje muy carismático, entrañable, Anastasio, con su amigo Enrique. Pero esta portada también está bonita, en donde pues podemos entender que sale Anastasio con Celia. Vamos a ir analizando quién es Anastasio y quién es Celia. Por lo pronto, esta es una de las portadas que ha tenido el libro. Otra vez, Edad Prohibida, Torcuato Luca de Tena. Y en este caso, bueno, esta foto como propuesta de la portada en esa edición que se hizo. Bien, en esta primera parte vamos a recordar un poquito el formato que yo te di, que yo te compartí la semana pasada y que tú tendrías ya que estar poniendo los datos
que has ido encontrando en la lectura del Principito, ¿sí? Tienes que estarlo rellenando o requisitando, como quieras decirlo. Entonces, vamos a analizar cómo se requisita el formato que yo te compartí, en este caso con los datos de Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena, y tú lo tendrías que hacer con El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, ¿ok? Vamos a ver. Ok, justamente, si recuerdas, aquí yo te di un formato que iba por partes o por párrafos. Quiero también decir, porque hubo una duda por parte de algunos compañeros, en donde ellos me decían, maestro, tiene que ser en ese renglón, en esa línea, solamente puedo escribir o puedo escribir algo más amplio. Por supuesto que tú puedes escribir más cosas y haces el renglón más ancho o escribes abajo, como tú te acomodes, pero tiene que estar el dato o los datos que se están poniendo aquí. Si es necesario que lo hagas más amplio, por supuesto que puedes hacerlo. No es nada más en un renglón donde tienes que escribir. Hay datos como por ejemplo, número de páginas 371. Bueno, ahí ya, con eso es suficiente y entonces un renglón alcanza para que tú pongas ese dato. Pero, por ejemplo, tipo de historia, si algo tiene Torcuato Luca de Tena es que hace historias bastante flexibles y que se pueden catalogar de diferentes maneras. O sea, no es una sola categoría donde entra, sino que las novelas de Torcuato Luca de Tena abarcan muchísimos géneros en una sola historia, ¿no? Y pues en este caso se puede ver justamente, mira, que tiene como 4, 5, 8 posibles categorías donde podría entrar. Y si es necesario, pones todas, ¿no? Si es necesario aquí para especificar los años en donde ocurrió algo, también te puedes bajar. En los personajes secundarios lo mismo, mira, ¿no? Entonces, si tú recuerdas, pusimos, vamos a empezar desde acá. Vamos a empezar en la parte 1 o el párrafo 1 que correspondería a la introducción. Título de la obra, Edad Prohibida. Autor, Torcuato Luca de Tena, que vivió entre 1923 y falleció en 1999, nace en 1923 y muere en 1999. Por cierto, en España, él era un autor español. Bueno, el número de páginas que tiene Edad Prohibida son 371 en su edición original de 1958. Lugar de publicación, España. Año de publicación, 1958. Editorial Planeta en esa edición original. El tipo de público al que va dirigido es primordialmente un público pubescente a juvenil, o sea, chavitos, así como tú que estás en la secundaria, hacia chavitos que están en la prepa ya, ¿no? O sea, en esa transición es algo muy bonito que tiene esta historia que precisamente trata de esta edad o de esta etapa de vida de los individuos. Pero obviamente la puede leer cualquier persona, pero digamos que por ahí está el público principal, ¿sí? Los motivos o las razones por las cuales yo leí este libro, bueno, a mí me gusta mucho leer desde que era niño. Yo el Principito que te estoy recomendando en este mes, yo lo leí cuando tenía 7, 8 años. Y bueno, en este caso siempre he andado de curioso con los libros, tengo una biblioteca algo interesante. Y en este caso, pues una amiga por ahí me pidió que fuera su chambelán de su hermana, que iba a cumplir 15 años, yo tenía 17. Fui su chambelán, yo llegaba una hora antes a los ensayos y me ponía a husmear en un librero que tenía ahí en la sala, que me di cuenta que también tenía libros interesantes. Y me topé por casualidad con este maravilloso libro a mis 17 años y desde entonces hasta la fecha ha sido mi favorito. Bueno, así está, lo encontré en el librero de una amiga. Bueno, el párrafo 2 o la parte 2, por ejemplo, dice el contexto. ¿Cuáles son los datos que yo necesito analizar, que yo necesito identificar en Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena
para tener un contexto de esta novela. Bueno, primeramente, personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales? Pues Anastasio, ¿no? Y de ahí tenemos a Enrique, o sea, inmediatamente pegado con Anastasio, Enrique va a ser un personaje muy, muy importante, y después Celia, ¿no? Aunque como yo te decía, una de las características que tiene Torcuato Luca de Tena es que en momentos Enrique toma más protagonismo, en momentos Celia toma más protagonismo, pero podríamos decir que ellos son los tres personajes principales y destaca de alguna manera siempre Anastasio, que es prácticamente además quien está contando la historia. No te voy a tratar de dar muchos datos, voy a tratar de darte no tantos datos, porque en algún momento te voy a regalar, al menos de manera digital, esta novela, y ya será alguna cuestión tuya, de decisión tuya, si quieres por ahí leerla. Yo te la recomiendo muchísimo, obviamente. Personajes secundarios. Bueno, resulta que estos chicos que te acabo de mencionar, pues tenían su grupo de amigos, como una pandilla. Y bueno, básicamente también había por ahí otra chica dentro de este grupo, dentro de esta pandilla, entre comillas, que era Maribel, Leopoldo, Andrés, Javier, Adolfo, ¿no? Entonces, estamos hablando de tres chicos, Anastasio, Enrique y Celia, y otros cinco, Maribel, Leopoldo, Andrés, Javier y Adolfo, ¿sí? Bueno, que juntos por ahí tuvieron algunas situaciones. Protagonistas, los buenos. Bueno, pues podríamos decir que Anastasio y Celia, ¿no? Son los buenos, son los que, digamos, que tienen un perfil en su personaje que no va fuera de lo que sería algo positivo, ¿no? Mientras que los antagonistas, o sea, los malos, ¿no? Podríamos decir los malos, los villanos. Bueno, aquí yo les puse precisamente un asterisco tanto a Enrique como a la madre de Celia, porque no es tanto que sean malos o que hayan sido villanos. Enrique sí, conforme avanza la historia, su personaje se vuelve un tanto oscuro, bastante oscuro. Eh, pero pues realmente no es que le haga daño al protagonista, ¿no? Más bien son de hecho, como ya te dije, amigos, ¿sí? Durante la historia ellos tienen una amistad, pero en sí Enrique después toma algún rumbo que sí no es tan correcto. Y la madre de Celia, más que ser una persona mala, pues sí es una persona antagonista. ¿Qué significa antagonista? Que se opone a los objetivos del protagonista. Y bueno, Anastasio en algún momento se va a enamorar de Celia, va a querer ser novio de Celia, y la mamá de Celia pues no quiere, y se lo dice a Anastasio, ¿sabes qué? No. Entonces por eso es antagonista de Anastasio, pero no tanto porque sea mala, simplemente pues no quería que fueran novios, ¿no? Pero bueno, eso te lo voy a ir contando poco a poco. Los buenos, Anastasio y Celia, y podríamos por ahí decir que antagonistas con sus cuestiones particulares, Enrique y la madre de Celia. Lo más importante es que vayas viendo que estamos poniendo datos que fuimos encontrando en la historia. Estos datos yo los encontré conforme iba leyendo Edad Prohibida hace ya algunos añitos. Bueno, lugar de la historia, España. ¿Sí? ¿Dónde pasó la historia? En España. Eran niños españoles, eran chicos españoles. ¿En qué momento fue eso? Entre 1937 a 1945. ¿Sí? Eso es el año, esos son los años en los cuales transcurre la historia de Edad Prohibida. ¿Y cuál es el evento de referencia? Bueno, por ahí con el maestro de historia, con el maestro Tabito, te puedes apoyar un poco. En algún momento a lo mejor en Historia Universal lo van a ver, sobre todo en tercer grado, si es que no ha cambiado la currícula de la SEP. Pero bueno, fue la Guerra Civil Española. En esos años había ya pasado, estábamos ahí, bueno, estaban los españoles saliendo de una guerra civil. Una guerra civil es como la Revolución Mexicana, por ejemplo, eso fue una guerra civil, ¿sale? Entonces, habían tenido una guerra adentro de España, y después de la guerra, que fue de 1936 a 1939, ¿sí? Después de la guerra comienza lo que se llama el régimen franquista, el régimen de Francisco Franco,
que fue algo así como precisamente Porfirio Díaz en México, un dictador, ¿no? Igualmente en España, después de la Guerra Civil Española, él se queda en el poder en España y viene un régimen dictatorial desde 1939 hasta 1975. ¿Sí? Muy importante siempre considerar qué estaba pasando en el mundo cuando transcurre la historia, porque eso nos ayuda también a entender un poquito cuál fue el objetivo, cuál fue el interés de el autor cuando fue escribiendo su historia. Y bueno, algo también que hay que decir que es lamentable es que pues muchas veces los eventos de referencia van a ser una guerra, un conflicto bélico. Lamentablemente el ser humano a lo largo de su historia siempre se ha peleado con alguien y siempre se está peleando, ¿sí? Cuando no es la Primera Guerra Mundial, es la Segunda, o la Revolución Mexicana, o la guerra de independencia de un país, o la guerra de conquista de un país sobre otro, ¿sí? O en este caso una guerra civil en la que entre los mismos que viven en un país se empiezan a pelear entre ellos. O sea, pareciera que siempre vamos a tener una guerra, un conflicto bélico. Hoy podemos hablar de Siria, Palestina, Israel. Ahorita están peleándose, ¿cómo se llama? Armenia, ¿no? Con Azerbaiyán, me parece. O sea, siempre están peleándose. Y bueno, pues nos guste o no, un conflicto bélico pues nos va a servir muchas veces de un evento de referencia. Y en este caso, la historia transcurre en un contexto, en un contexto de la posguerra civil española hacia la transición al régimen dictatorial de Francisco Franco, el llamado régimen franquista. Bueno, eso ya son detalles. El tipo de historia. Es una novela de aprendizaje de vida. Podríamos decir que esta es su primera categoría, ¿no? Eso es lo que podríamos decir, que es como su categoría más primaria. Una novela de aprendizaje de vida. Es realista y es crítica. Es realista porque, aunque los personajes no son reales, pero sí está reflejando una realidad que pasó en España en estos años durante la Guerra Civil. Y es crítica porque precisamente, aunque no critica la política franquista, que no hubiera podido el autor porque lo fusilan o lo encarcelan o lo exilian, pero sí criticó a la sociedad de esta época, de estos años, ¿sí? Sobre todo a la sociedad de las clases altas, a la cual Torcuato pertenecía. Torcuato Luca de Tena era una persona que pertenecía a la clase alta y muy alta de hecho de España, y aún así él criticó a esa sociedad a la cual él pertenecía en esta novela y en otras. Sin embargo, aunque sea realista, como yo te decía, Torcuato es muy complicado a veces de interpretar o de catalogar en una sola categoría, válgase la redundancia, ¿sí? Aunque sea realista, también es de ficción, porque repito, los personajes son inventados. O sea, no está hablando de una novela donde exista el personaje realmente. O sea, Anastasio, Enrique, Celia y todos los demás son producto de la imaginación del autor. No es que hayan existido, al menos oficialmente. En momentos es romántica, sobre todo cuando Anastasio y Celia intentan ser novios, pero ya dijimos que luego la madre de Celia como que no quiere mucho, ¿sí? Humanista, porque obviamente trata con aspectos del ser humano, sobre todo en su proceso evolutivo. Es social porque refleja las costumbres de la sociedad civil, perdón, de la sociedad española en estos años. Y costumbrista por lo mismo, ¿no? Por las costumbres también y por las ideas, por los parámetros que tenía la sociedad española en estos años. Bueno, hasta aquí, por ejemplo, dos partes, la introducción y el contexto. Ya tenemos datos suficientes sobre Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena. Vamos a continuar. Bueno, no quise partir, digamos, cada parte o cada párrafo o cada parte del formato. Quise dejarlo entero para poder analizarlo completo.
Si en tu dispositivo no logras ver las letras, no te preocupes, yo de todos modos aquí te voy a ir contando más o menos las partes importantes y después ya sabes que por el WhatsApp te voy a compartir imágenes y te voy a compartir en PDF bueno, todo este ejercicio que hice para ponerte el ejemplo de cómo se hace el reporte de lectura. Te voy a compartir todo esto en imagen, en PDF, etcétera. Pero ojalá desde tu dispositivo alcances a ver que aquí está ya el párrafo 3 o la parte 3 correspondiente al resumen. Y esto es lo que te decía, mira. Si es necesario que hagas más renglones, no importa, o sea, puedes hacerlo obviamente, ¿sí? Eso no es ningún problema. Por ejemplo aquí, propósito del autor. Bueno, es que en realidad yo encontré varios propósitos, ¿sí? El primero es mostrar las conductas sociales y los ideales de valores en la sociedad española en tiempos prefranquistas y en plena guerra civil española y cómo influyeron en la vida de los jóvenes de la época, ¿sí? O sea, este es un propósito que yo veo muy marcado del autor. Cuando estamos leyendo Edad Prohibida, vamos a ver que los jóvenes pues lamentablemente también padecen las consecuencias de los conflictos bélicos pues se va viendo un poquito ahí. La idea central de la historia, pues aunque suene un poquito como repetitivo, es más o menos esto, ¿no? Es el reflejo de la sociedad española y las dificultades de su juventud al enfrentarse a sus cambios evolutivos de todo tipo. Objetivo del personaje principal, descubrirse a sí mismos en el camino hacia su propio crecimiento personal. El objetivo de los personajes secundarios, encontrar los medios que los lleven al logro de sus propios intereses personales. Esta es una parte que no te puse en el formato original, por ahí se me pasó, pero es importante saber cuál es la estructura general de la obra. Es decir, cómo está compuesta, cómo está formada, cuál es el diseño de la obra. Torcuato Luca de Tena hace Edad Prohibida en 3 partes, en 3 grandes capítulos, por así decirlo. Pero en este caso son 3 partes que él llamó libros. Libro 1, libro 2, libro 3. O sea, dentro de la historia, dentro de un libro, dentro de la historia, él hace 3 libros o 3 partes en las cuales divide su historia. Es como una trilogía, por así decirlo, adentro de la historia, ¿no? Bueno, cada parte tiene aproximadamente 10 capítulos en cada una. Y cada una de estas 3 partes las tituló respectivamente Barbecho, Siembra y Recolección. Yo estoy seguro que muchísimos chicos y chicas que viven en nuestras comunidades, como San Lucas Chiaviní, San Bartolomé Chialana, San Marcos Tlapazola, Díaz Ordaz, Santana del Valle, yo sé que ellos saben lo que significa barbecho. Barbechar, para los que no lo saben, es preparar la tierra, ¿sí?, al momento en que se va a empezar a sembrar. Llega un tractor, llega la yunta, y lo que hacen es que pues la tierra se empieza a preparar para empezar a sembrarla. Después del barbecho viene la siembra, y después de la siembra la cosecha o recolección. Fíjate bien, es importante que vayamos viendo que Torcuato Luca de Tena va a hablar de la juventud, de la niñez, de la pubertad, de esta transición, y precisamente por eso va a titular así estos capítulos, ¿no? Barbecho, siembra, recolección. Bueno, ahora sí, ¿cómo inicia la obra? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la resolución? ¿Y cuál es el final? Inicio. Bueno, hay una especie de analepsis con Anastasio y Enrique. Atención, términos literarios que por ahí yo sé que son nuevos seguramente para ti, o a lo mejor te los enseñaron en la primaria, qué bueno si te los enseñaron, o en otros años en la secundaria, pero si no, pues ya sabes, diccionario, ¿no? De cualquier manera, en algún momento que tengamos oportunidad, vamos a ver estas partes en las cuales se puede dividir un libro cuando se escribe, ¿no? Analepsis, en este caso, significa que tienes como un recuerdo. O sea, dentro de la historia hay un recuerdo y entonces
se hace una especie bueno, en inglés se le llama flashback, ¿sí? Es decir, como que se regresa al pasado, se cuenta un poquito del pasado y otra vez regresamos al presente. Entonces, pero es una parte breve, ¿no? Es un recuerdo breve el que se hace, ¿no? Con esta analepsis. En cambio, un raconto es como una analepsis, pero más grandota, es más larga. Y yo más bien diría que más que una analepsis, lo que pasó después en el desarrollo es que viene un raconto. Realmente todo el capítulo 2 y pues un 90% del capítulo 1, ¿sí? Es un recuerdo, eso podríamos decir que es un raconto, es un recuerdo. Todo lo que está contando Anastasio, que es el libro de Edad Prohibida, sobre todo el capítulo 2 y el capítulo 1, es un recuerdo enorme, es un raconto enorme en donde él nos va a ir contando pues cómo conoció a Enrique, cómo conoció a los demás personajes y qué es lo que ellos hicieron, ¿no? Entonces todo eso es el desarrollo de la historia. Bueno, en esta parte, como yo les dije, no es necesario extenderse así muchísimo. Una de las preocupaciones que tenían algunos compañeros es que me dijeron, maestro, yo una vez hice un reporte de lectura y me pidieron 30 páginas. Bueno, recuerda, como te dije aquí, que cada una de las tres partes tiene 10 capítulos, o sea, son como 30 capítulos en total. A lo mejor si tú haces un resumen capítulo por capítulo y haces un resumen de una hoja por cada capítulo, pues sí te llevas las 30, ¿no? Pero para mí sigue siendo una barbaridad. Como dije, no cuestiono y yo respeto a mis colegas profesores que digan que un resumen debe ser de 30 páginas. Yo respeto esa decisión, no soy quien para decir que no. Pero yo en lo personal, como lo vas a ver al rato, considero que no es necesario hacer 30 páginas de un resumen. Y este cuadro que te estoy compartiendo, formato que te estoy compartiendo, te va a mostrar, vas a ver en las siguientes diapositivas cómo te ayuda a que no tengas que extenderte tanto en las páginas. De hecho, aquí ya estamos trabajando el reporte de lectura, desde aquí ya lo estamos haciendo. Bueno, vamos a ver. Ahora, el conflicto. El conflicto es las dificultades en el proceso de crecimiento y madurez del niño, ¿no? Y además que la sociedad no ayuda y menos si está en guerra, ¿ok? Ese fue el conflicto. Que los jóvenes, los chicos, están pasando por una etapa bien difícil y aparte de todo la sociedad los está criticando, la sociedad les está poniendo trabas y para acabarla de amolar su país está en guerra, ¿no? Entonces imagínense, si tú piensas que ya tienes problemas, o los que estamos aquí tenemos problemas económicos y de cómo está nuestra vida y de los sentimientos, todo, ahora imagínate adentro de una guerra, ¿no? ¿Cómo les va a los pobres? Bueno, resolución, pues de pronto cada uno termina tomando sus rumbos, pero también termina con las consecuencias propias de las decisiones que tomó en su respectivo proceso, ¿sí? Por muy difícil que esté la situación, pues trata de no salirte de las cosas positivas, porque si no, cuando leas Edad Prohibida vas a ver cómo terminó el pobre de Enrique. Bueno, el final es una escena entre Anastasio y Celia. Bueno, hay que decir también que el final empieza en donde inició la historia, ¿sí? Es decir, aquí te lo decía yo, Anastasio y Enrique se van a encontrar al inicio de la historia. Y después viene todo el desarrollo, contar cómo fue la historia. Y después resulta, eso es algo maravilloso también con el autor Torcuato, con el escritor Torcuato Luca de Tena. Resulta que él termina la historia donde empezó, ¿sí? Es un momento en el que igual siguen platicando Enrique y Anastasio, pero la escena final es Anastasio y Celia en una reunioncita que tuvieron, pero algo muy interesante es que ahí Torcuato Luca de Tena deja que el lector imagine el final y le ponga el final que él quiera. Es algo que en lo personal no me gusta y cuando la leí odié que no me lo contara bien Torcuato Luca de Tena,
pero que después yo me di cuenta que hay que ser un gran maestro para hacer un final así como el que hizo él. No, no me gustan mucho. Alguien que hace eso es Stephen King, por ejemplo. En sus historias, en sus películas, Stephen King igual te deja unos finales como que, oiga, tan buena historia y luego el final, ¿qué pasó? Pues igual aquí, Torcuato Luca de Tena nos deja un finalito bastante interesante. Ya lo estarás viendo si me haces caso de tomar la recomendación de leer Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena. Bueno, luego me dicen mis alumnos que hago demasiado largo el texto, perdón, el video. Bueno chicos, llevamos 30 minutos y la clase de español son 5 horas a la semana. Así es que no me digan que está largo, o sea, ya vamos casi llegando a la mitad y son 30 minutos, son videos de una hora y media cuando me alargo, pero bueno, no se compara con las 5 horas de clases que normalmente deberíamos tener, aunque mucho de esas horas también son trabajos que ustedes tienen que estar haciendo, ¿no? Así es que por favor tengan paciencia. Párrafo 4, opinión. Aquí ya viene tu opinión. ¿Qué entendiste? Bueno, yo, por ejemplo, cuando leí Edad Prohibida, entendí que la vida no es fácil y que hay un proceso de crecimiento igual y más aún si estás en una guerra es difícil. ¿Qué me gustó? La estabilidad alcanzada por Anastasio en lo laboral. Como veremos en la historia, como se verá en la historia para los que la lean, pues finalmente Anastasio logra ser un profesionista y pues tiene un trabajito bueno. Lo que no me gustó, primero que nada, yo que soy un cursi romántico total, no me gustó la frustración de los planes amorosos de Anastasia con Celia, ¿sí? Pues simplemente no los dejaron ser novios. Ya te spoileé esa parte, pero pues léela de todos modos. Y algo también que no me gustó para nada, o sea, es algo que no es agradable, ¿verdad? Para nada, es que se haya definido a un muchacho rebelde ante la sociedad como algo o alguien que inevitablemente terminará pudriéndose. Estoy hablando de Enrique, del personaje de Enrique, que pues bueno, es un chico que pues simplemente de lo rebelde pasó a transformarse en algo que a lo mejor no es lo mejor, ¿ok? Hablo así porque también trato de no spoileártela tanto. Ojalá algún día la quieras leer, pero aún con los datos que te estoy dando, yo te puedo asegurar que cuando la leas, realmente vas a disfrutarla mucho, aun cuando ya sepas todo este contexto que te estoy compartiendo aquí. ¿Personaje favorito? Bueno, inevitablemente no puede uno dejar de enamorarse de Anastasio, pero otra vez volvemos a esta plasticidad magistral del maestro Torcuato Luca de Tena. También a Enrique tienes que amarlo muchísimo en muchos momentos, y hay muchos capítulos en los que tú dices, wow, Enrique, qué personaje tan grandote. Y hay momentos en que Enrique tiene un personaje muchísimo más grande que Anastasio, o sea, como que se come al personaje, porque el mismo personaje de Anastasio es muy dócil, es muy tranquilito, ¿no? Y en cambio Enrique pues es el que se arriesga, el que va a la aventura, el rebelde, ¿no? Entonces de repente tú dices, wow, es que también Enrique es un personajazo, ¿no? Y bueno, en lo personal también, en algún momento me identifiqué con Adolfo, porque resulta que Adolfo es una persona, es un chico que le gusta la poesía y que de repente escribe poesía y es el poeta de la pandilla, es el poeta del grupo. Es un personaje muy pequeñito, digamos, en comparación con los otros, pero bueno, yo en lo personal, por la parte de que era poeta y que medio escribe, sí me gustó también, ¿no? Pero pues aquí, ¿no? Aunque Enrique sea el villano o el malo o el antagonista en algún momento, realmente es un personaje muy interesante y Anastasio lo mismo. Y fueron mis personajes favoritos. Personaje que odié, entre comillas, pues más que odiar, fue una cuestión de que de repente sí como que no soportaba dos, tres cosas, ¿no? Para empezar, la mamá de Celia, cuando llego al capítulo en el que el pobre de Anastasio está intentando pedir permiso para ser su novio y la mamá de plano lo batea pero gacho,
Y así como que, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que la mamá no haya valorado a nuestro adorado Anastasio y no haya permitido que fuera novio de su hija, ¿no? Bueno, sus razones tuvo la señora. Por ahí, así como lo que yo te decía, ¿no? Así como amas a Anastasio durante la historia y a Enrique en muchos momentos, igualmente también los odias, ¿no? Como te digo, como insisto, es una característica que tiene Torcuato Luca de Tena en sus historias. O sea, no hace personajes que sean duros, que sean rígidos, sino son muy flexibles, son muy maleables. Es decir, hay momentos en que los amas y hay momentos en que los odias. A Enrique igual, o sea, sobre todo en el giro que le da a su vida, es algo que se odia muchísimo. Anastasio, no es tanto que lo odies, sino que a veces no soportas que sea tan tranquilito y ahí va, y de repente se dice, ay, qué menso es este, ¿no? Y bueno, eso es a veces lo que odias de Anastasio. Cuando lo leas ahí tú me dices. Porque ya estoy dando por hecho que lo vas a leer después de esto. Y no porque te lo vaya a poner, te anticipo. Esta lectura no viene como actividad. Esta es una lectura que yo no te quiero imponer para nada. Más bien te quiero despertar el deseo de que tú la quieras leer a final de año, cuando tú quieras. Acuérdate de Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena. Ok, emociones y sentimientos que me provocaron conforme yo iba leyendo esta historia. Bueno, nostalgia por esos años maravillosos. Aquí hago referencia a otra serie que es mi serie favorita de todos los tiempos, The Wonder Years, Los Años Maravillosos, con Kevin Arnold y Danica McKellar como Winnie Cooper y Fred Savage como Kevin Arnold. Y bueno, realmente esa cuestión es porque yo tenía 17 años, como ya te dije, y cuando la estaba leyendo, yo sabía, y lo compruebo ahora, yo me imaginaba que iba a llegar a ser adulto y que iba a tener más años y que iba a sentir ese recuerdo y esa nostalgia por esta lectura tan maravillosa que nos regala Luca de Tena. Y pues sí, o sea, es una historia que te provoca nostalgia y que la vuelves a sentir cuando la vuelves a leer. Ya la he leído como 3 veces o 4 desde entonces. Y pues siempre que la vuelvo a leer, y esta fue otra vez que la volví a leer para poder tener bien claro y poder preparar esta clase, volví a leerla, y pues fue algo exquisito volver a leer Edad Prohibida de Torcuato Luca de Tena. Ya van como 48 veces que repito el título y el autor. Bueno, pero también me provocó frustración por eventos específicos que marcaron el destino de algunos personajes. Concretamente otra vez, la mamá de Celia y Enrique y sus decisiones a veces, ay, que dan ganas de darle un coscorrón a Enrique. Bueno, sin embargo, disfruté. Obviamente es una novela que disfrutas muchísimo. Te lo puedo jurar que la vas a disfrutar muchísimo. Lo que aprendí. Bueno, aprendí que el proceso de crecimiento trae resultados consecuentes. O sea, lo que hagas va a traer sus consecuencias, buenas o malas, ¿no? Lo que cambió en mí. La vida nos pone en diversos escenarios donde estamos permanentemente expuestos a tomar decisiones. O sea, algo que aprendí es que en la vida se toman decisiones. Y la vida no te da tiempo para pensarle. A veces te proponen algo y tienes 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos para decidir si lo aceptas o no lo aceptas. Y durante ese segundo que lo pensaste, tú evaluaste y tú sabes que a lo mejor no es lo más correcto y que te va a traer consecuencias tampoco tan buenas. Pero a veces decides tomarlo, como Enrique, por ejemplo. Y vas, y pues sí, efectivamente la vida te pone un coscorrón, pero sabroso, ¿no? Bueno, eso es lo que aprendió, lo que cambió en mí a mis 17 años. Pero pues no porque lo haya aprendido y porque medio lo haya cambiado en su momento significa que lo recordé siempre, ¿no? En la vida te caes y te levantas muchísimas veces. Bueno, aprendí que lo que sea que decidamos hacer, pues muy seguramente te va a traer resultados en consecuencia. Y aprendí esta frase maravillosa que me la siguen repitiendo al oído desde hace mucho tiempo. El pasado de tu futuro es hoy. O sea, lo que tú hagas hoy a tus 15 años, lo que tú hagas hoy a tus 14 años,
algún día va a ser tu pasado, va a ser lo que hiciste. Entonces, tú que estás chico ahorita, tú que tienes 14, 15, 12, 13, piensa cómo quieres verte cuando tengas 25, cuando tengas 30 y voltees a tus 13 años. Cuando voltees, la única oportunidad que vas a tener es de voltear y verlo, ¿no? Y de decir, bueno, voy a aprender de eso y no lo voy a volver a hacer. O lo voy a volver a hacer porque fue bueno, ¿no? Pero el punto es que desde ahorita tú empiezas a pensar cómo quieres ser a los 30, a los 40, ¿no? 35, 25, 20. ¿Cómo quieres ser mañana, es más? ¿Sí? Porque lo que estás haciendo hoy va a ser tu pasado un día. El pasado de tu futuro es hoy. Eso lo aprendí y lo cambié, o cambió esa vez. Nada más que lo apliqué mucho más que nada en el estudio y en lo laboral, en experiencias de vida, así me costó más trabajo y más coscorrones, como te lo dije hace rato. Pero bueno, vamos a la siguiente. Párrafo 5. Este quedó muy largo, pero, pues bueno, como te dije, no lo quise partir. Así es que te voy a ir leyendo así un poquito. Voy a tratar de ir más breve. Ok. La historia es buena, regular, mala. Para mí, muy buena, excelente. Le pongo 12 de calificación, pero bueno, si un parámetro de 10, el 10, el máximo. ¿Por qué? Porque la calidad de Torcuato Luca de Tena y de la historia, es magistral, como ya te dije. ¿La recomendarías? Por supuesto que la recomiendo. ¿Por qué la recomiendo? ¿Por qué la recomiendo? Porque es una novela de vida que, aunque fue escrita hace más de 60 años, ¿sí? Imagínate, 1958. Y bueno, cuando le escribe Torcuato Luca de Tena fue hace 60 años, pero lo escribe recordando lo que pasó 20 años antes. O sea, realmente la historia tiene 80 años, 1936. Sí, ¿no? Estamos hablando de 60 y 84 años, algo así, ¿no? Y aún se entiende a la perfección. Tú la lees y dices, ah, caray, pero si esto le pasó a la vecina antier, ¿no? O esto me pasó a mí en algún momento. Bueno, sí, y hace 80 años pasaba, y hace 60 años pasaba. Eso es algo que la hace maravillosa. ¿Qué le dirías al autor? Aquí está. ¿Qué es lo que le podemos cuestionar al autor? Yo como te lo dije, cuestiona, critica, pregunta, ¿sí? Y bueno, hay dos preguntas que yo le haría. Hay muchas preguntas que yo le haría a don Torcuato Luca de Tena, en paz descanse. Pero sí, algo que en su momento yo se lo cuestioné muchísimo fue, ¿por qué Anastasio no pudo ser feliz con Celia? ¿No? Y bueno, ahora entiendo que la calidad de Torcuato Luca de Tena no le permitió caer en la tentación de darnos un final feliz, porque la vida no te da un final feliz siempre. La vida simplemente es la vida y ya. No es como en las películas que todos terminan bien. Entonces, no, pues no pudo, simplemente. O a lo mejor sí, porque al final te deja abierta la posibilidad. Bueno, ¿por qué Enrique tuvo que terminar así? Esta sí es una pregunta bien importante que yo le haría. ¿Por qué el personaje de Enrique no pudo ir por una corrección en su camino, ¿no? Cuando la leas vas a entender de qué te estoy hablando. Bien, ¿qué le diría al que me la recomendó? Como ya te dije, no me la recomendó nadie, simplemente mi amiga me dio la libertad de husmear en su librero, y por supuesto que le voy a agradecer toda la vida, que gracias a esa libertad me permitió conocer mi novela favorita hasta la fecha, ¿no? Bueno, semejanzas con la vida real. Pues como te dije, hasta la fecha todavía hay intereses, conductas que están vigentes, y obviamente los niños, los adultos, los jóvenes estamos luchando permanentemente en estas transiciones de vida y luchamos por ello. Semejanzas con tu propia vida. Bueno, las tomas de decisiones y las consecuencias, pues por supuesto que también he tenido que pasar por esos procesos, ¿verdad? Este, y aquí lo estoy explicando. Y que también en momentos he sido como Anastasio, y en momentos he sido como Enrique también, ¿sí? Entonces es algo que es muy, muy... que hay muchas cosas parecidas, ¿no?
analogías se les llamaría. Bueno, ¿por qué está pasando esto? Bien, el conflicto central, que es el proceso humano, pues está pasando porque así es la vida, ¿no? Eso es algo inevitable. Pero el conflicto bélico, que le da contexto a la historia, que le da marco a la historia, pues pasa porque pues todos los pueblos, lamentablemente, como te decía, siempre se andan peleando por poder, por dinero, por recursos, por etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso pasa. ¿Quién es el responsable? Bueno, el responsable del proceso de crecimiento es cada persona, es un proceso individual. Pero el responsable del conflicto, de la guerra, pues bueno, los líderes mundiales, ¿no? Los gobiernos. Propuestas para mejorarlo, siempre tomar conciencia. Hay que estar consciente tanto de tu propio proceso evolutivo e individual, como en el caso de las guerras, pues ojalá que las sociedades y los líderes y nosotros mismos desde nuestros puestos, desde nuestros lugares donde estamos teniendo acción profesional, de vida, etcétera, pues podamos ayudar a que cambie y a que mejore el mundo y nuestro entorno, ¿no? Es muy importante que en este proceso individual tengamos un acercamiento a bibliografía, a los libros o a especialistas, ¿no? Que ya han pasado por ese proceso, adultos, profesionales que ya han pasado y que nos ayuden, ¿sí? Esas son las propuestas. Bueno, ese fue el párrafo 5. Aquí ya te puse de ejemplo cómo tú debiste haber puesto datos en el formato con los datos del Principito, que esa es la historia que tú leíste este mes. Igual, el autor, el libro autor, Antoine de Saint-Exupéry, el Principito, ¿cuántas páginas tenía en la versión que te di? 28, ¿no? Y así, ¿no? Todo eso. Bueno, vamos a ver ahora qué hacemos con todos estos datos, ¿ok? Espero que hasta aquí esté quedando claro, que ya digas, ah, mira, ahora sí ya le entendí cómo es que se va haciendo un reporte de lectura y para qué sirve este formato, este cuadro que me compartió el maestro. Bien, vamos a ver para qué nos sirven los datos. ¿Cómo los vamos a usar, perdón? ¿Cómo vamos a usar estos datos? Y llegamos entonces a esta parte. Vamos a empezar a hacer textos a partir de los datos del formato, ¿sí? Esta es la siguiente parte que vamos a aprender. Observa entonces. Este es el párrafo 1 que ya te acabo de comentar hace rato. Aquí están los datos. Edad prohibida, Torcuato Luca de Tena, 371 páginas, España, 1958, Planeta, pubescenta juvenil, lo encontré en el libro de una amiga, Los renglones torcidos de Dios. Aquí es el párrafo marcándote con rojo, con letras rojas y con marcatextos amarillo, con resaltador amarillo. ¿Cómo están los datos? Mira, aquí está. Edad prohibida, Torcuato Luca de Tena, 371, España, 1958, Planeta, Juvenil, Púberes Adolescentes, La encontré por casualidad y Los renglones torcidos de Dios, que es la otra obra, ¿sí? Ok, repito, espero que desde tu dispositivo puedas leer las letras. De cualquier manera, ya sabes, te voy a compartir esta imagen por WhatsApp y te voy a mandar por PDF también todo este trabajo que hice para esta clase, para ti, bueno, para la materia. Bueno, ahora sí, aquí ya está el párrafo limpiecito, mira. Aquí quedó limpio el párrafo. Edad prohibida, es una novela. Voy a leerte este primer párrafo para que veas entonces cómo queda redactado el párrafo utilizando los datos que sacamos de ese formato. Bien, comienzo. Edad prohibida es una novela del escritor español Torcuato Luca de Tena, que nació en 1923 y falleció en 1999. Consta de 371 páginas en su edición primaria, la cual se realizó en España en el año de 1958 por la editorial Planeta. Está dirigida a un público principalmente juvenil, desde púberes hacia adolescentes, aunque obviamente cualquiera puede disfrutar de su lectura. Yo la encontré por casualidad en el librero de una amiga
a la cual visitaba a mis 17 años, y fue una muy grata experiencia el haberla leído. Otra de sus novelas importantes es Los renglones torcidos de Dios, considerada por muchos su obra maestra. Perdón, me faltó el punto final. Aquí tiene que ir un punto final. Discúlpame, no lo puse. Bueno, ahí está nuestro párrafo. Y como te mostré hace rato, ahí están los datos dentro de ese párrafo, pero ya lo redacté. ¿Sí? Este es el párrafo de la introducción. ¿Sí? Ya estoy haciendo mi reporte de lectura y este es el párrafo introductorio. Continuamos. Bueno, párrafo 2, ¿sí? No te los voy a ir leyendo ahorita todos porque al final, ahorita te voy a leer todo el texto como quedó. Pero este es el párrafo 2, el de contexto. Te voy a señalar, eso sí, pues algunos datos, ¿no?, que sacamos ¿cómo se llama esto? Del cuadro, del formato que te di. Personajes principales, Anastasio, dice aquí, ¿no? Y describo cómo es Anastasio. Un joven tímido, ¿sí?, que va desarrollando su personalidad. Enrique, Celia, ¿ok? Secundarios. Ah, otra cosa muy importante. Pusimos párrafo, ¿no? Párrafo. Pero podemos dejarlo como decir parte 2 de este reporte de lectura. Realmente yo aquí usé 1, 2, 3 párrafos. Si yo hacía un solo párrafo iba a quedar larguísimo. Entonces tú también tienes que considerar, a ver, no me va a quedar en un solo párrafo. Necesito hacer uno aquí, otro aquí y otro aquí. En este primer párrafo estoy describiendo a los principales. En el segundo párrafo estoy describiendo a los secundarios. Y en el tercer párrafo estoy describiendo el contexto de la historia. Se vale, o sea, estoy aquí también respondiendo una duda que algunos compañeros me hicieron por WhatsApp, ¿no? Y me dijeron, maestro, me queda muy largo el párrafo con toda la información que estoy haciendo. Sí, no es algo que sea importante, digamos, o que, bueno, más bien dicho, es algo que es válido. O sea, por supuesto que si necesitas hacer 1, 2, 3 párrafos, por supuesto que puedes y debes hacerlo, ¿verdad? Para no cansar al lector con un párrafo tan largo. Puede ser que en un párrafo repito los personajes principales, en otro los secundarios y en otro el contexto. Pero el caso es que aquí, en estos 3 párrafos, ya me estás dando el contexto de la historia, ¿ok? En estos 3 párrafos está la parte 2, que es que es el contexto, ¿ok? Igual aquí, mira, párrafo 3 en realidad es la sección 3. O sea, si quieres, llámalo sección. La sección 3 es el resumen. Y en el resumen yo, por ejemplo, utilicé 1, 2, 3, 4 párrafos, ¿sí? En el primer párrafo di mi punto de vista sobre el propósito principal del autor. En el segundo párrafo hablé de la estructura que usó el autor, ¿sí? Otra vez, 3 partes, 10 capítulos, barbecho, siembra y recolección, el título de cada parte, ¿sí? Y luego un poco de información. De ahí hablé de el inicio, desarrollo, conflicto y cierre, mira, en estos 2 párrafos finales. Me llevé 4 párrafos para la sección 3. Si quieres, cámbiale sección 3, que fue el resumen del libro. Bien, ¿estamos entendiendo hasta aquí, chicos? Espero que sí. Dudas en el WhatsApp, por favor. Párrafo 4. Aquí ya viene mi opinión, ¿sí? Y entonces, en mi opinión, por ejemplo, digo lo que entendí en el primer párrafo, lo que no me gustó, aquí también los sentimientos, ¿sí? Entonces, lo que entendí, lo que me gustó, los sentimientos que me provocó y una pequeña conclusión aquí en esta línea. Bien, seguimos. Y la parte 5 es la que más me lleva, o sea, es una conclusión, pero mi conclusión estuvo enorme, ¿sí? Y empiezo diciendo, para concluir, ¿sí? Usa este tipo de palabras siempre. Los chicos de tercer año ya saben, ya se los dije, se llaman conectores textuales. Los chicos de primero empiezan a aprender estos conceptos. Conectores textuales. Son muy importantes los conectores textuales para enriquecer tu estilo de redacción, ¿sí? Entonces, aquí empiezo diciendo, para concluir, la historia me pareció muy buena. Aquí la estoy calificando.
¿sí? Aquí hablo de la calidad del autor, del escritor. Aquí hablo de lo que le reprocho, le cuestiono al escritor. En este siguiente párrafo, que es el cuarto párrafo, explico cómo es que encontré este libro y otras cosas. Y para qué me sirvió haberlo encontrado, qué aprendí. Aquí hablo un poquito del conflicto de la historia, o los conflictos de la historia, y doy las propuestas de solución en este último párrafo. Todo esto es la conclusión. Repito, sección 5. Sección 5, conclusión, y la sección 5 me llevó 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos para terminar mi reporte de lectura. Bueno, ahorita que lo estás viendo en esta presentación, muy seguramente dices, maestro, sí quedó muy largo y está bastante amplio y no sé qué. Bueno, para empezar, recuerda el número de páginas. 371 páginas, decía, si no mal recuerdo, es lo que volví a leer en esta semana. Y el reporte de lectura que te acabo de hacer es de 371 páginas con 30 capítulos aproximadamente. ¿Ok? Tú leíste El Principito, que la versión que te di era de 28 páginas, así es que pues, también es válido que lo hagas más cortito. Pero aún así, ahorita en las imágenes te voy a demostrar que con una letra Arial, si no me equivoco, aquí Calibri Times New Roman, que son las que uso, en un tamaño 11, se llevó en realidad 2 hojas y media, vamos a cerrarla en 3. Este reporte de lectura de 371 páginas fue de 3 páginas, ¿sí? Yo te estoy haciendo este reporte, yo te estoy haciendo este reporte en 3 páginas nada más, aunque ya me estoy llevando la hora en esta explicación. Vamos a ver, te lo voy a comprobar. Ahora sí, mira. Una vez que ya entendimos cómo se hace el cuadro, cómo se hace ese formato, cómo usamos los datos que escribimos en ese formato, ahora sí voy a hacer el reporte de lectura de la novela Edad Prohibida del autor Torcuato Luca de Tena. Primero que nada, quiero que veas esta imagen y aquí está lo que yo te decía. Y te lo voy a comprobar cuando te mande el PDF. Yo te voy a mandar el PDF de eso también. 1, 2, 3 páginas. Fueron menos de 3, pero vamos a cerrarla en 3. 1, 2 y 3 páginas. 371 páginas. Te acabo de hacer un reporte de lectura de 3 páginas. No es necesario que me hagas 30 páginas. Para mí no. Para mí no es necesario que hagas un reporte de lectura de 30 páginas. Me entregas una, me entregas dos, me entregas 3 bien hechas y yo te las acepto perfectamente. ¿Qué significa bien hechas? Que tenga todos los datos que estuvimos analizando desde el formato. Espero que también entiendas por qué se lleva una clase como estas 1 hora, porque trato de explicártelo lo más detalladamente posible y que se te facilite llegar a esto. A mí lo que me interesa es que llegues a esto, que llegues a redactar 1, 2, 3 hojas bien hechas. El formato es una herramienta, ¿sí? Que te la voy a calificar también, te la voy a tomar en cuenta, por supuesto. Pero lo más importante es que tú sepas usar esa herramienta. Esa herramienta es un martillo con clavos. Yo lo que quiero es que sepas hacer una mesa. Lo importante es que me hagas esta mesa, mira. ¿Sale? Espero que entiendas la analogía, la metáfora que estoy usando aquí. ¿Sí? Es importante el producto. Yo espero, y me va a dar mucho gusto, cuando ya logres redactar un reporte de lectura con las características, o mejores aún, como las que te he compartido en esta videoclase. Vamos a leer. Página número 1, de las que te acabo de mostrar hace rato. Página número 1. Edad Prohibida, Torcuato Luca de Tena. Y bien. Ahora sí, tenme paciencia, por favor, porque te voy a leer así de corridito. Edad Prohibida es una novela del escritor español Torcuato Luca de Tena, que nació en 1923 y falleció en 1999. Consta de 371 páginas en su edición primaria, la cual se realizó en España en el año de 1958 por la editorial Planeta. Está dirigida a un público principalmente juvenil,
desde púberes hacia adolescentes, aunque obviamente cualquiera puede disfrutar de su lectura. Yo la encontré por casualidad en el librero de una amiga a la cual visitaba a mis 17 años, y fue una muy grata experiencia el haberla leído. Otra de sus novelas importantes es Los renglones torcidos de Dios, considerada por muchos su obra maestra. Los personajes principales de esta novela son, primeramente, Anastasio, un joven tímido que poco a poco va desarrollando su personalidad y que se hace amigo de Enrique, un chico más extrovertido y rebelde que también mostrará cambios drásticos en su proceso de formación de carácter, pasando de ser un chico rebelde a un auténtico criminal. Igualmente, Celia es un personaje de mucha importancia, y Anastasio se enamorará eventualmente de ella, aunque no totalmente correspondido, ya que, como ocurre en muchas historias, Celia siente una particular inclinación hacia Enrique. En cuanto a los personajes secundarios, estos forman un grupo de amigos que en momentos deriva en pandilla. Tenemos, por ejemplo, a Maribel, quien al principio tiene una relación con Anastasio, pero lo traiciona besándose con Leopoldo. Destacan también Javier, que es muy amigo de Enrique, y Adolfo, un muchacho con gusto por la poesía y que se hace muy amigo de Anastasio. Y, aunque no podemos hablar de un antagonista de Anastasio, la propia transformación de Enrique lo llega a definir en algún momento como un villano de la historia. Aunque yo diría que, más bien, él fue el villano de su propia historia. Igualmente, la oposición de la madre de Celia a que Anastasio pudiera ser novio de su hija la vuelve un tanto antagónica de este. La historia se desarrolla en España, durante los años de 1937 a 1945, en plena transición de la guerra civil. En plena transición de la guerra civil de ese país hacia el posterior régimen dictatorial del general Francisco Franco. Y, aunque no trata asuntos políticos, sí refleja y critica a través de sus personajes las conductas de ciertos sectores de la sociedad española de la época. Por lo que la novela se puede clasificar principalmente como realista crítica, aunque al mismo tiempo de ficción, pues no hay personajes reales, sino creados por el autor. Asimismo, es una novela de aprendizaje de vida, costumbrista, social, humanista y con tintes románticos en varios momentos. Desde mi punto de vista, el propósito principal del autor es mostrar las conductas sociales y los ideales de valores en la sociedad española en tiempos prefranquistas y posteriores a la Guerra Civil Española, y cómo influyeron en la vida de los jóvenes de la época. Teniendo como idea central de la historia el reflejo de la sociedad española y las dificultades de su juventud al enfrentarse a sus cambios evolutivos de todo tipo, ya que los protagonistas, tanto principales como secundarios, deberán descubrirse a sí mismos en el camino hacia su propio crecimiento personal y encontrar los medios que los lleven al logro de sus propios intereses personales. Para esto, el autor diseñó su novela en 3 partes llamadas libros, de aproximadamente 10 capítulos en cada una, y a las cuales tituló respectivamente Barbecho, Siembra y Recolección. Términos bucólicos que hacen analogía con las etapas de la vida donde el individuo se prepara como la tierra para después sembrar y finalmente cosechar. Niñez, pubertad, adolescencia, juventud y adultez. Bueno, comienza con una especie de analepsis donde Anastasio y Enrique se encuentran en circunstancias que no son las ideales, para que posteriormente Anastasio recuerde cómo se conocieron, iniciando así un raconto enorme sobre la historia entre ellos y los demás personajes, y donde se contará al lector
las dificultades en el proceso de crecimiento y madurez que se da en esas etapas de cambio entre niñez a adolescencia, llamado pubertad, enmarcados en el contexto de la Guerra Civil Española y regidos por una sociedad con determinados parámetros de valores que no facilitan el proceso. Hacia el final, cada uno termina con las consecuencias propias de las decisiones que tomó en su respectivo proceso. Y una escena entre Anastasio y Celia dejará al lector toda la libertad para imaginarlo. Después de haber realizado esta maravillosa lectura, entendí que la vida no es fácil y el proceso de crecimiento tampoco, menos aún si se está viviendo en medio de una guerra. En lo personal, me gustó la estabilidad alcanzada por Anastasio en lo laboral, pero no pude evitar ese sentimiento de frustración por los planes amorosos de Anastasio con Celia, sintiendo aversión en su momento hacia la madre de ella. Aunque el tiempo me hizo entender que, desde su perspectiva de madre, solo deseaba algo bueno para su hija. Igualmente, no quedé muy satisfecho con el hecho de haber definido a un muchacho rebelde ante la sociedad como algo o alguien que inevitablemente terminará pudriéndose. Así que, aunque en muchas ocasiones me encantó la personalidad de Enrique, en otras simplemente lo odié por el daño que él mismo estaba haciéndose. Y quizá ese sea un ejemplo de proyección e identificación con el personaje, al igual que con Adolfo, el poeta. Del mismo modo, Anastasio es un personaje adorable, pero en ocasiones exaspera con su parsimonia. Podríamos decir que esa es justamente una de las grandes virtudes de Luca de Tena: hacer personajes flexibles durante el transcurso de sus historias, a veces protagonistas, otras antagonistas, a veces principales, otras secundarios, y sobre todo, que el lector no los ama ni los odia completamente. O sea, justo como en la vida real. Pero aún con todos esos elementos, fue inevitable imaginar que cuando estuviera mayor sentiría nostalgia por esos años colmados de aventuras, lo cual hoy compruebo. Es inevitable sentir nostalgia por esos años maravillosos donde Anastasio y los demás contaron sus aventuras. Sin embargo, también aprendí, aunque quizá no siempre recordé, que lo que se haga en el proceso de crecimiento genera efectos consecuentes. Pues la vida nos pone en diversos escenarios donde estamos permanentemente expuestos a tomas de decisiones que, además, debemos resolver en un instante. Y lo que sea que decidamos hacer, eventualmente traerá sus resultados. Como un viejo amigo suele susurrarme siempre al oído: el pasado de tu futuro es hoy. Para empezar a concluir, la historia en general me pareció muy buena, otorgándole un 10 de 10 y catalogándola desde entonces y hasta hoy como mi novela favorita, apenas abajo de mi cuento favorito, que en posterior oportunidad comentaré. Y es que la calidad de Torquato Luca de Tena en su estilo de redacción remiten al lector de una manera disfrutable a los tiempos y conductas de la sociedad en la que le tocó vivir, por lo cual la recomiendo totalmente, siendo una novela de vida que, aunque fue escrita hace más de 60 años, en un contexto de hace más de 80, aún se entiende a la perfección debido a todas las analogías que aún continúan vigentes en la vida real actual. De los pocos cuestionamientos o reproches que le haría al escritor son el por qué Anastasio no pudo ser feliz con Celia, aun cuando al final nos deja abierta cualquier posibilidad, y por qué Enrique tuvo que terminar así, sin haber logrado una redirección de conciencia y una eventual séptima oportunidad.
Sin embargo, comprendo también que el autor resistió caer en la tentación de concedernos el final feliz, pues en la vida real no siempre existe siquiera un final. En cuanto a las circunstancias en las que llegué a este libro tan trascendente en mi vida, siempre le agradeceré a mi amiga por haberme dejado husmear en su librero, puesto que me dio la oportunidad de conocer los intereses, conductas y valores de la sociedad, así como la lucha por sobrevivir a las transiciones de la vida entre la niñez y la adultez, lo cual me ha servido en algo ante las tomas de decisiones y sus consecuencias que también he tenido que enfrentar. Supongo que en momentos he actuado más como Enrique y no maduré tan bien ni tan rápido como Anastasio. Respecto a los conflictos de la historia, el secundario es el evento bélico que enmarca la historia y que refleja una deleznable conducta humana que se ha repetido en todos los tiempos y lugares. En ese podemos colaborar en lo que podamos, pero realmente son las sociedades mundiales y líderes de gobierno quienes deben replantear sus políticas y lograr también un proceso evolutivo de índole global que nos conduzca a una, quizá, utópica paz y estabilidad. El conflicto central, en cambio, es un proceso individual e inevitable en la vida de cualquier ser humano al atravesar la adolescencia y, por tanto, le corresponde a cada persona resolverlo. Para esto, es recomendable acercarse a especialistas para obtener apoyo en el proceso, o al menos a la bibliografía útil en nuestro crecimiento, como este invaluable legado que nos ha dejado Torcuato Luca de Tena. Pero, igualmente, los diferentes actores de la sociedad que ya han pasado por este proceso deberían estar atentos a apoyar a los que apenas van en él o él. Docentes, psicólogos, profesionales y adultos en general podrían dejar un momento la crítica hacia las juventudes y esforzarse por comprenderlas más, no solo por empatía, sino por recordar que alguna vez estuvieron ahí y habrían de ser un faro en la oscuridad. Podrían, tal vez, dejar de prohibirles tanto a los jóvenes y dejar así de hacerlos sentir que están en la edad prohibida. Bueno, espero que hayas logrado entender esta explicación, que yo haya logrado transmitirte la intención, que estés viendo la importancia de tener un formato como el que te compartí y lo útil que es sobre todo, la utilidad que te da un formato. Todo eso lo vas bajando en párrafos y vas escribiendo tus descripciones. Espero también que conforme te fui leyendo o cuando te comparten imágenes o en PDF, tú logres identificar en cada párrafo, logres identificar esos datos que yo puse en el formato y que fui plasmando en cada uno de los textos o de las partes del texto. Bueno, ahora te toca a ti. Ahora sí, mira, ¿cuál es tu actividad que tienes que hacer en esta semana? Es una actividad única. Ahora sí, tienes que hacer ya el reporte de lectura de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. ¿Sale? Antoine de Saint-Exupéry, si quieres, dile también, no te preocupes. Bueno, ese fue el autor. Ahora tú ya leíste El Principito, el formato ya lo fuiste llenando, ya pusiste título El Principito, autor Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Páginas 28. Bueno, con esos datos, así como yo hice edad prohibida en reporte de lectura, ahora tú haz un reporte de lectura diciendo, El Principito es una obra que se escribió en Francia o que se escribió por Antoine de Saint-Exupéry en Francia, tiene como personaje principal pues a un muchachito rubio que y sigues, ¿no? Tomas todos esos elementos y los vas haciendo, ¿sí?
no sé, busca por ahí quién hizo la edición, ¿no? ¿Quién fue la editorial? Si puedes, busca ahí en Google a lo mejor la imagen de cuál es la parte que hicieron, digamos, real, o sea, un libro real. Ponle ahí una portadita real. Y ahí mismo, fíjate, ahí mismo puedes consultar cuáles fueron las páginas originales, cuántas fueron las páginas originales, ¿no? Y pues así como que datos, ¿no? Pero si no, de ahí mismo del libro que te compartí en digital, de ahí mismo puedes también ir sacando esos datos. Obviamente, pues básate en los ejemplos explicados durante estas clases, en el reporte de lectura que te acabo de compartir. Y como es lectura mensual, entonces la fecha de entrega es para este viernes 30 de octubre. Recuerda que te la dejé desde principios de mes. Entonces ya tendrías que haberla terminado para hoy, para mañana. Y no sé, lunes, martes la estás terminando si mucho, estás poniendo los datos en tu formato. Estoy insistiendo mucho en ese formato, espero que estés viendo el por qué, cuál es, o por qué es tan útil y por qué te va a servir. Y te va además a hacer muy fácil o más fácil tu reporte de lectura. Entonces, entre hoy, mañana, lunes, martes, yo calculo que ya estés terminando la lectura y que ya estés escribiendo los datos en tu formato. Miércoles, jueves, te dedicas a escribir tus 2 páginas, 3 páginas de tu reporte de lectura, a mano, en computadora, como quieras, ¿sí? No hay problema, te lo recibo de las 2. Atención, soy especialista en detectar si lo que hiciste fue meterte al internet y bajarme un reporte que ya haya hecho alguien, ¿eh? Tengo olfato de sabueso, como no tienes idea. No me importa que sea el mejor ensayo del mundo si lo bajaste de internet. O el mejor reporte del mundo si lo bajaste de internet. Del Rincón del Vago, de hazmelatarea.com, de Soy Flojo y Hazme la Tarea, no sé, o sea, de donde quieras. Hazme una hoja sencilla, pero que sean tus palabras. Y que se vea que estás aplicando lo que yo te expliqué, ¿ok? Entonces, en 2, 3 días terminas. Y si ya terminaste hoy la lectura, qué bueno. Y si ya tienes también tu formato, también excelente. Martes, miércoles, jueves, estás terminando tu reporte. Viernes a más tardar lo estás terminando. Y me lo mandas, ya sabes, en foto. Si me lo quieres mandar en PDF, también está bien. Si lo hiciste en computadora y me lo mandas como archivo PDF, también. Me lo puedes mandar como archivo Word. Yo sí tengo un lector de Word en mi celular. Así que si quieres me lo mandas también como Word o como PDF, no importa. Ya sea al WhatsApp o a mi correo, que ya te lo he compartido también por WhatsApp. Me lo puedes mandar también por correo si gustas. Avísame nada más. Avísame que me lo mandaste al correo. Aunque me llega siempre ahí la nota, aunque siempre me dice el celular si me llegó algún correo, de cualquier manera, por ahí recuérdame o hazme saber que me lo mandaste al correo. Y si no, por WhatsApp, no hay problema. ¿Sale? Y te repito, a mano, a computadora, no importa, es igual. Pero que esté bien hecho, por favor, que tenga los elementos que te he marcado. Y lo mismo, no necesitas hacer 30 hojas. Despreocúpate, tranquilízate, desestrésate. Ya te demostré que 371 páginas se pueden hacer en 3 páginas. Un reporte de lectura se puede hacer en 3 páginas. Bueno, ahora sí me colgué un poquito, 1 hora con 20 minutos, chicos. La buena noticia, te lo anticipo ahorita, te lo digo después. Como el otro lunes es 2 de noviembre y oficialmente pues es nuestro día de muertos, te voy a dar la clase siguiente hasta el martes 3 de noviembre, ¿sale? Para que el lunes también descanses. Por eso entrégame el viernes, para que tengas el fin de semana libre, ¿sale? Y ya así nos vemos hasta el martes. Bueno, hasta el martes estás recibiendo la siguiente videoclase. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención. Cualquier duda en el WhatsApp. Nos vemos, que tengan buena semana.